tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a responder 3 preguntas que en verdad se van a resumir en 2. Una va a ir relacionada sobre el vídeo de ayer, las zonas de entrenamiento, las zetas o los R de entrenamiento por pulsaciones, porque algunos os habéis fijado y os habéis dado cuenta de que podéis poner las zonas de frecuencia cardíaca por pulsaciones máximas o en función del umbral de lactato, y os voy a explicar las diferencias. Y lo segundo, el V2 Max. Como sabéis, estos relojes ya inteligentes te calculan el V2 Max y vamos a explicar por qué ahora algunos os está subiendo, os está bajando y de qué depende o qué cosas tiene el Garmin en función para calcular ese V2 Max. Entonces, no me entretengo más y vamos ya por la primera pregunta. Eusebio Recio nos dice: hola, al meter los datos de pulsaciones en Garmin, ¿qué opción debo poner? ¿Frecuencia en porcentaje o porcentaje de frecuencia cardíaca en reserva o porcentaje de umbral de lactato? Muchas gracias y gran canal. A ver, te explico. Lo normal sería poner la frecuencia cardíaca máxima, que te la puede calcular a veces el reloj, y la frecuencia cardíaca de reserva, que también te la puede calcular el reloj. De hecho, por ejemplo, yo en mi Garmin tengo una función que todas las noches te calcula el pulso medio y tienes las pulsaciones medias de toda una semana en reposo por las mañanas. Esa sería la de reposo. Eso estaría claro. Las máximas, pues las que sepamos máximas de una prueba de esfuerzo, de un día de series, una carrera. Esto es siempre orientativo, es decir, lo importante es poner las dos, las de reserva y las máximas. Luego hay una función nueva que me di cuenta el otro día cuando hice el vídeo, pero no lo incluí por no liar, que sería el porcentaje de frecuencia cardíaca en función del umbral de lactato. ¿Qué significa esto? Pues nosotros cuando hacemos una prueba de esfuerzo normalmente nos suelen decir las zonas de entrenamiento y te dicen tu umbral anaeróbico es tanto. Pues sería en función de ese valor o esas pulsaciones que te dan, calcular el resto de zonas. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo quieres tener las zonas muy exactas o completamente o lo más fiables posibles, habría que incluir ese dato. ¿Cuál es el problema? Que ese dato va variando continuamente, es decir, conforme entrenamos más, entrenamos menos, subimos de peso, bajamos de peso, estamos más en forma, menos en forma, va variando, pero te lo calcula en función de ese dato. Cuando yo expliqué ayer las zonas, explicamos que la zona 1 sería la zona más de calentamiento, que suplemente la recuperación activa cuando empezamos a correr, recuperación de algunas series. La zona 2 sería el rodaje aeróbico extensivo. La zona 3 sería la zona que está entre el umbral aeróbico y el anaeróbico, y donde termina la zona 3, ahí empezaría el umbral de lactato. Es decir, si nosotros ponemos las zonas de frecuencia cardíaca en función del umbral de lactato, va a tomar el límite de la zona 3 en esas pulsaciones. Es decir, menos de la zona 3 a la 1 va a ser que estamos en entrenamiento aeróbico, bien extensivo o intensivo, y de la zona 3 hacia arriba sería el anaeróbico. Es decir, lo que va a cambiar es que si nosotros ponemos un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, pues pondremos las pulsaciones 180 y te va a calcular los porcentajes. Si nosotros le ponemos ese dato o ese valor del umbral de las pulsaciones, va a calcular los porcentajes en función de ese punto de referencia. Es decir, independientemente de los porcentajes que coincidan o no, empezará a tener en cuenta los porcentajes a partir de ese dato. Es decir, si nosotros le ponemos que, imaginemos un ejemplo, pulsaciones máximas 180 y nos calcula que el umbral anaeróbico lo tenemos en 160, pues va a poner de 160 para abajo la zona 3 y de 160 para arriba la zona 4. Pero si nosotros le decimos que de una prueba de esfuerzo nuestro umbral anaeróbico son 165, pondrá la zona 3 hasta 165 y de 165 hasta arriba la zona 4. Esto, si nos hacemos pruebas de esfuerzo, es muy útil,
Pero es que también, si os fijáis, los que tenéis ya un GPS de los Fenix 3, el Fenix 5, el Fenix 6, os dais cuenta que cuando hacéis entrenamientos de 20 minutos a ritmo constante, algún entrenamiento de series largas, os detecta nuevo valor de umbral detectado. ¿Quieres actualizar los datos? Sí, no. Pues si nosotros eso lo tenemos activado, nos va a ir calculando las pulsaciones o las zonas de entrenamiento en función del entrenamiento o del estado de forma actual. Esto yo lo he ido, bueno, no lo he ido probando, pero sí que me he dado cuenta muchas veces de que mi umbral va subiendo o va bajando en función de los entrenamientos que vas haciendo. Es una buena manera de llevar más o menos siempre los entrenamientos o las zonas al día. Y es un dato muy importante que lo podéis probar para ajustar las zonas. Al final la variabilidad se puede ir 5 pulsaciones arriba o 5 pulsaciones abajo, pero sí que es cierto que de un momento ahora de la cuarentena el umbral estaría muy mal, muy bajo, y con poco a poco, conforme vayamos entrenando, ese umbral iría subiendo y las zonas se nos irían actualizando automáticamente. Simplemente es probarlo, y ya os he dicho que más adelante os explicaré en un vídeo muchas funciones que tiene el Garmin Connect. Hoy le he estado pegando un vistazo a su web y lo explican todo muy bien, pero eso nos daría para 6, 7, 10 vídeos ir explicando cada concepto individualmente. Pero hoy no me entretengo más en este tema y vamos a por la siguiente pregunta del V2 Max. Son dos preguntas, una de Rodney León y nos dice: Juan, una pregunta, ¿por qué salgo a entrenar y algunas veces mi V2 Max se baja? Más bien me debería subir. Hoy por ejemplo hice 10 kilómetros y me bajó el V2 Max. Y la segunda es de Oscar Núñez. Hola Juanma, hasta hace unos meses tengo un reloj pulsómetro y cuando corría tenía el V2 Max en 56 y a pesar de seguir corriendo todas las semanas me ha llegado a bajar hasta 48. ¿Qué puedo hacer? A ver, Oscar y Rodney, os explico. Garmin, para determinar el V2 Max, dependiendo del reloj que utilicéis, lo que tiene en cuenta siempre es el ritmo y las pulsaciones. Si tú, por ejemplo, haces un rodaje de 20 minutos a 5 a 150 pulsaciones, te va a dar un V2 Max de X. Pero si haces ese rodaje de 20 minutos en vez de a 5 a 450 o a 440, el V2 Max te va a subir. Y si lo haces, por ejemplo, por debajo, o sea, por encima a 5.10, a 5.20, te va a bajar. Siempre estamos hablando de que estamos haciendo 20 minutos a 150 pulsaciones, es decir, hay dos datos que no se cambian: el tiempo 20 minutos y las pulsaciones 150. Si nosotros a 150 pulsaciones, teniendo de referencia ese entrenamiento de 20 minutos a 5, nos marca un V2 Max, imaginémonos, de 50, si el Garmin detecta que a 150 pulsaciones ya no vamos a 5, ya ahora vamos a 450, a 440 o a 430, detecta que a las mismas pulsaciones nosotros estamos corriendo más rápido. ¿Qué pasa? Que nuestro V2 Max está subiendo. Si nosotros, por lo contrario, a las mismas pulsaciones, 150, en vez de ir a 5, vamos a 5.10, vamos a 5.20 o vamos a 5.30, a las mismas pulsaciones estamos corriendo más lento. ¿Qué detecta el reloj? Que nuestro V2 Max está empeorando, nuestra forma física está empeorando y nuestro V2 Max baja. A partir de aquí hay que tener en cuenta que muchas veces nuestra frecuencia cardíaca puede estar alterada. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros comemos, hacemos la digestión y salimos a correr, nuestras pulsaciones van a subir. Si hacemos un rodaje, normalmente un intensivo, aunque sea un extensivo un poquito más largo, si nuestras pulsaciones suben 5, 10, 15 pulsaciones respecto a lo normal, puede que en ese entrenamiento nuestro V2 Max baje. Si nosotros salimos un día con mucha calor, corremos en cinta con mucha calor, o ese día nos abrigamos demasiado, nuestras pulsaciones suben. Si suben nuestras pulsaciones y vamos al mismo ritmo, vamos siempre, nuestro V2 Max va a subir. A partir de aquí también hay veces que por lo que sea en procesos gripales, estamos incubando algún virus, estamos a punto de caer enfermos, pero llegamos a caer enfermos, nos encontramos mal y salimos a correr, tenemos las pulsaciones altas, pues nuestro V2 Max baja. A partir de aquí, luego hay días que salimos en ayunas, han pasado 2, 3, 4 horas desde la última comida, salimos vacíos, nos sentimos ligeros,
nos encontramos bien, vamos más rápido, hace buena temperatura, nuestro V2 Max va a subir. Todo esto hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de hacer los entrenamientos. Es decir, si nosotros antes de la cuarentena hacíamos un rodaje a 140 pulsaciones o 150 pulsaciones a 5 y ahora vamos al mismo ritmo, 5 o 10 pulsaciones más, o vamos más lentos a las mismas pulsaciones, nuestro V2 Max va a empeorar. Pero conforme vayamos entrenando, nuestro V2 Max va a volver otra vez a nuestros valores más altos. Todo esto hay que tener en cuenta que de momento Garmin no tiene en cuenta el tipo de terreno, el tipo de desnivel que estamos entrenando. Es decir, si nosotros hacemos trail, nuestro V2 Max normalmente siempre va a bajar. Es decir, ¿por qué? Porque va a detectar que si tú vas por asfalto a 150 pulsaciones a 5, te metes en una montaña y en vez de ir a 5 vas a 8 minutos el kilómetro, va a decir, este ha empeorado mucho, está haciendo una lesión, está mal, y tu V2 Max baja muchísimo. ¿Por qué? Porque yo creo que Garmin aún no detecta, o el V2 Max no tiene en cuenta el desnivel. Y si tiene en cuenta el desnivel, no tiene en cuenta el tipo de terreno. Es decir, no es lo mismo subir por asfalto que subir por trail, por una trialera, por una senda. Entonces, para trail no es 100% fiable, a no ser que seamos un corredor de trail que hace simplemente el 80% de los entrenamientos en asfalto y una semana o 2 semanas de trail. Pero aún así, en trail no suele acertar mucho. Al final esto del Garmin es bastante fiable y muchas veces nos puede dar datos o resultados que nosotros de una manera normal no llegaríamos a conocer esas conclusiones. Es decir, por ejemplo, yo hoy he hecho un entrenamiento en bicicleta, era un entrenamiento con vatios, quería ir en zona Z6, Z7, que serían ya las zonas más anaeróbicas, pero luego cuando termino el entrenamiento me dice que es un entrenamiento de umbral. Al final yo pensaba que iba a ser un entrenamiento más anaeróbico, que es cierto que es anaeróbico, pero al final yo pensaba que iba a ser un poco más. ¿Pero por qué? Porque al final yo miro las barras o las gráficas de cuánto tiempo está en cada zona. Es cierto que he estado 10 minutos en la zona Z6, que es la que quería trabajar, pero mientras que llegas a la Z6 y bajas, pues tenía 6-7 minutos también en la zona Z5. Sumado algunos minutos que te pones en Z3, pues mi objetivo principal de la sesión, el Garmin detecta, a pesar de que yo he trabajado en zona Z6, que he perdido X minutos también en otras zonas, porque al final esa sesión de entrenamiento es para un objetivo que es cierto que a mí me sirve, pero que yo pensaba que era otro. Es decir, al final hay que tener en cuenta que el Garmin analiza todos los datos. Incluso el Fenix 6, por ejemplo, te calcula ahora mismo la pulsiometría para saber los valores de oxígeno en la sangre. Luego también te puede calcular las respiraciones, la frecuencia cardíaca, cuántas veces respiras por minuto, si respiras más, menos, si vas más fatigado, menos fatigado. Y todo eso son datos que mediante fórmulas que ellos tienen, pues que te calculan exactamente pues los umbrales, las zonas, qué estás trabajando, qué no estás trabajando, y lo que os preocupa mucho las zonas o el tiempo o las horas de recuperación. Es decir, cuando Garmin te pone que tu recuperación es de 50 horas, de 40 horas o de 20 horas, es porque sabe que ese entrenamiento ha sido muy exigente y necesitas X tiempo para recuperar. Hay veces que hay entrenamientos que pueden ser relativamente cortos, pero si tú has hecho un entrenamiento muy aláctico, muy de potencia, pues al final necesitas una recuperación de 24-48 horas, aunque el entrenamiento haya sido corto. Todo eso, al final, el Garmin siempre lo tiene en cuenta. Hay que leer las cosas entre comillas, porque tú puedes hacer 2 entrenamientos a lo mejor un poquito más intensos y luego alargar un poco el descanso porque vas a tener 2 días de descanso. Eso luego el Garmin ya no lo sabe. Pero al final hay que tener en cuenta que a los relojes últimamente cada vez tienen más datos nuestros, nos conocen mejor, y al final cuando los relojes van encaminados siempre es un destino, al final es que nuestros entrenamientos van encaminados hacia allí. Pero en fin, todo esto lo hablaremos más adelante, a ver si podemos hacer una guía sobre un tutorial sobre las funciones y todas las cosas que tenemos en los Garmin, muchas veces desaprovechadas y que seguro que podemos aprender mucho. Así que no me enrollo más,
Dejamos el vídeo de aquí con las preguntas del V2+ y del umbral de lactato. Y como siempre, para cualquier duda, consulta, sugerencia, me los dejáis aquí abajo. Iremos preparando futuros vídeos y como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.